las nuevas funcionalidades que nos brinda Monday en cuanto a cómo podemos crear automatizaciones desde el campo menú desplegable que tenemos creados dentro de nuestros tableros, bajo cuáles son las tres condiciones principales en que la podemos utilizar como evento disparador en toda automatización, cómo vamos a poder por medio de una automatización reemplazar al responsable de una actividad o de algún proyecto o de alguna solicitud si sucede un evento dentro de nuestro flujo de trabajo, ya por medio de una automatización y no de manera manual como teníamos que hacerlo antes. ¿Cómo vamos a poder tener en un panel una sola vista o en un solo widget la ubicación geográfica de los diferentes proyectos que tenemos en camino o de los diferentes entregables de nuestros clientes? Siendo esto, por ejemplo, muy útil para los casos de uso de proyectos de empresas de construcción. Vamos a ver cómo podemos tener dentro de nuestro panel en una sola vista o en un solo widget todos los diferentes archivos adjuntos a nuestros proyectos, sin importar el tipo de archivos. E igualmente, poder ver todos los comentarios realizados en su revisión y su versionamiento. También vamos a ver las nuevas opciones de configuración sobre los Word Docs de Monday y cómo vamos a poder ver la ubicación actual de donde está la persona o el usuario desde el celular directamente dentro de la columna de ubicación del tablero de su proceso o proyecto en caso de que lo requiera. Bueno, entonces en cuanto a la primera automatización de cómo podemos crear automatizaciones a partir de la columna tipo menú desplegable, vamos a verla haciendo un ejercicio práctico. Entonces vamos a decir, por ejemplo, perdón, me regreso, en donde ya tenemos por solicitud el responsable y que si hacemos el cambio de estado de la solicitud, por ejemplo, a detenido, y el tipo de solicitud o de servicio sea igual, por ejemplo, a cámara, lo que me venga tiene que hacer la automatización para combinarlo con el segundo punto a ver es que me reemplace la persona que está asignada como responsable. ¿Listo? Entonces vamos al centro de automatizaciones, crear automatización personalizada. Entonces creamos el evento disparador de la automatización que cuando el estado cambie, bueno, ha detenido, le doy más para poder agregarle los siguientes eventos disparadores de la automatización y mire que ya me sale la opción de Drop Down Mix Condition. ¿Listo? Si le doy acá en Drop Down, me va a salir el listado de todas las columnas de menús desplegables que tengamos creados dentro de nuestro tablero. Y miren que no solamente a nivel de ítem, sino también a nivel de subelementos. Las escogemos y acá están las tres condiciones que le decía. La primera condición es que dentro de la columna tipo menú desplegable tengamos todas las opciones que se seleccionan como evento disparador, ¿listo? Sin importar si hay más opciones escogidas. ¿Listo? Bueno. La segunda es que dentro del campo menú desplegable podemos tener todas las opciones que se requiera, pero debe contener como mínimo o por lo menos una de las opciones condicionales con las que se cree la automatización. Y la otra es que contenga solamente las opciones condicionales con las que queremos que se dispare la automatización. Si tiene una condición de más, ya la automatización no se va a ejecutar. Entonces vamos a decir que contenga solamente una. Para el ejemplo, voy a decir que aquí me va a salir las opciones o las etiquetas o el tipo de servicio o el tipo de cámara o el tipo de solicitud que tengo parametrizadas dentro del campo tipo menú desplegable seleccionado y me va a permitir seleccionar una o más de una. Bueno, entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, que sea
cámara. ¿Listo? Y selecciono la acción que quiero que se me ejecute. Entonces vamos a decir la de persona. Miren que antes solamente me decía agregue responsable. Ahora me va a decir, listo, asigne el responsable, quien vaya a ser la persona reemplazo de la persona originalmente o inicialmente asignado como responsable. Escojo quién va a ser la persona, quien va a ser el nuevo responsable. Digamos que va a ser Robinson, por ejemplo, y lo selecciono sobre la columna tipo persona y le doy clic en la automatización. Entonces, hagamos el ejemplo. Voy a decir acá que es paso a detenido y voy a decir acá en esta segunda que paso a detenido. Miren que ya se me ejecutó la automatización sobre la primera a partir del evento disparador, que es la columna tipo menú desplegable, solamente se ejecutara y me asignara la nuevo responsable de la actividad si dentro del campo menú desplegable tenía solamente la opción de cámara. Si hubiera escogido otra opción, por ejemplo, se me hubiera disparado dentro del segundo ítem. ¿Listo? Entonces voy acá a entrar otra vez a la automatización. Voy a decir, por ejemplo, que contenga la segunda, que contenga por lo menos la de cámara, sin importar si tiene más opciones. Y ahora lo que me debe ejecutar la automatización, miren, ya me la ejecutó. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda sobre cómo utilizar el campo tipo menú desplegable como evento disparador dentro de las automatizaciones? ¿Ninguna? Ok. Entonces ya vimos los dos primeros puntos. Cómo crear automatizaciones a partir del campo tipo menú desplegable y cómo podemos hacer el reemplazo del responsable de la actividad o de la solicitud por medio de una automatización en caso de que suceda el evento disparador seleccionado dentro de la automatización. Listo. Antes teníamos solamente, si teníamos la columna tipo ubicación y queríamos ver geográficamente dónde estaban ubicados los proyectos. Por ejemplo, este es un caso de uso muy importante y que agrega mucho valor para las empresas de proyectos inmobiliarios. Pues teníamos dentro de la vista del tablero la vista de mapa o de ubicación, pero solo a nivel de tablero. Ahora Monday nos permite a nivel de panel, si vamos al centro de widgets dentro de nuestro panel, ver a nivel de widget todos los proyectos o entregables que tenemos ubicados dentro de los diferentes tableros que tenemos integrados al panel con la columna de ubicación y vamos a poder ver sin importar dónde están ubicados. Entonces, por ejemplo, para el caso, esta empresa constructora, por ejemplo, tiene un proyecto en Quito, tiene otro, por ejemplo, en Lima, listo, otro en Cusco, otro en Machu Picchu y tendría otro en Bogotá. Y así los van a poder ver en una sola vista resumen todos los proyectos sin importar su ubicación geográfica. Y más si la empresa, por ejemplo, es multinacional y tiene proyectos en diferentes ciudades del mundo o el país en el que pertenece. El otro widget que Monday nos brinda es el de archivos. Sabemos que, por ejemplo, que se llama galería de archivos, que en todos los proyectos manejamos diferentes tipos de archivos. Documentos en PDF, documentos en Word, en Excel, en PowerPoint, videos, gráficos, audios. Entonces, Monday ahora a nivel de panel nos permite en una sola vista tener todos los archivos creados y adjuntos en los diferentes tableros de los proyectos integrados a nuestro panel. Por ejemplo, a nivel del panel del programa o del portafolio o del área
Por cada documento, sin importar el tipo de documento que sea, vamos a poder ver la versión del documento. ¿Listo? La versión 1, indiferente la cantidad de versiones que tenga, la versión 1, la versión 2, la versión 3, la versión 4, la versión 5. Y si por documento, en el momento de su creación y de revisión y aprobación, hubo algún comentario, ¿listo? Lo van a poder igualmente ver el histórico de esos comentarios realizados en la revisión del documento. Van a poder igualmente buscar, si tienen muchos documentos, archivos adjuntos dentro de los tableros del área o del programa, van a poderlo buscar por nombre, van a poder ver el documento no a nivel organizado de esta manera, sino a nivel de lista. ¿Listo? Y en caso de que lo requieran, van a poder descargar todos los archivos aquí vistos y que de manera automática se le descarguen dentro de una columna comprimida tipo zip, si lo requieren. Y si lo necesitan, van a poder descargar archivo por archivo, eliminar el archivo sin importar el tablero en el cual esté adjunto, gestionar o administrar la versión del archivo, como decíamos anteriormente, y crear y revisar comentarios sobre el documento, sobre el entregable, directamente desde el panel, sin necesidad de ir a cada uno de los tableros y buscar el documento dentro del tablero. Listo, ya está. Ok. Antes en la creación de los formularios dentro del tablero, solamente nos permitía colocar la pregunta tipo fecha, pero no nos dejaba seleccionar lo que era la fecha y hora. Simplemente nos dejaba seleccionar la fecha. Para mayor facilidad, por ejemplo, para cuando por medio de un formulario se programa un nuevo evento, ¿listo? Miren que nos va a permitir, nos va a abrir la pregunta de fecha con 2 recuadros. Antes solamente nos lo abría con el primer recuadro, que era el de seleccionar el día, sin importar el mes o el año. Y ahora vamos a poder hacer que nos abra esta segunda ventanita para poder seleccionar el día, no solamente el día, sino la hora del evento, sin importar cualquier tipo de hora, en qué minuto sea y si es por la mañana o si es en la tarde. Para esto se debe ingresar al formulario. Vamos a la parte de editar el formulario. Nos dirigimos a la columna tipo fecha y se hace clic en los 3 punticos y se le dice, por favor, inclúyame la hora. Si no, les va a aparecer solamente que les indique el día. Bueno, en caso de que lo requieran. Bueno, dentro de los documentos de Monday, ahora Monday nos permite, al momento de crear una línea o crear un texto, por ejemplo, voy a colocar acá Monday, al momento de seleccionarlo, nos va a salir las opciones de poder configurar la fuente, poder decir el tipo de letra, colorearla, que sea cursiva, poner el subrayado como tachándolo, por ejemplo, en la revisión de los documentos que hacíamos así para decir qué palabras o qué parte del documento del texto quitar. Bueno, y miren lo más interesante de esto, que por línea vamos a poder agregarle el comentario. Por ejemplo, si estamos haciendo un informe y ya la persona quien genera el informe lo pasa a revisión de gerencia antes de enviarlo al cliente y el gerente tiene algún comentario, decirle, no, mire, esta parte no va dentro del documento, lo va a poder tachar y aparte de eso va a poder colocar aquí el comentario, de decirle, no, venga, esta palabra no va a ser correcta o este párrafo cambie mejor la redacción y acá, dentro de la opción del comentario, colocar cómo él considera que debe ir, bueno, o qué
colocar cómo debe ir ese párrafo dentro del formulario o qué le hace falta o que le indique por medio del comentario que sería bueno agregarle, no sé, bueno, lo que se requiera en el caso de la revisión exactamente. Y dentro del comentario, dentro de la línea, va a poder agregar gift. Igualmente en Joyce va a poder mencionar a la persona responsable de hacer esa modificación o ese arreglo y va a poder adjuntar algún documento archivo o imagen referente a esa línea del informe desde la computadora o desde la nube. Aparte de eso, nos va a poder permitir coger esta línea creada dentro del informe o dentro del documento y agregarlo dentro como un ítem nuevo dentro de los tableros. Entonces, si yo voy al tablero, tabla principal, me lo va a crear como ítem nuevo. ¿Sí? Listo. Entonces, mire que si yo hago clic sobre la palabra, me va a traer automáticamente una ventana de cómo fue creado ese ítem dentro del tablero seleccionado. Y yo por acá voy a poder igualmente desde el documento hacerles actualizaciones. Por ejemplo, esto es muy hábil si hacemos un informe de gestión y vemos que debemos crear para ejecutar las actividades necesarias para llevar a cabo que esos resultados se lleven a cabo. Podemos colocar dentro del informe la opción de tareas, bueno, y colocarlos y crearlos dentro de otro tablero como actividades a ejecutar para darle feliz término para la siguiente reunión de seguimiento del proyecto. Ay, no. Perdón, tuve un pequeño problema con el usuario ya. Y el último punto a revisar es el de poder agregar la ubicación desde la aplicación celular. Si la persona tiene la actividad, por ejemplo, de visitar un cliente y tiene que agregar por control o por proceso, por política de la compañía, la ubicación actual en la que se está ejecutando esa actividad, la persona puede descargar, sin importar el tipo de dispositivo que tenga, la aplicación de Monday.com y desde el celular ingresar directamente al tablero al cual pertenece y dentro de la columna de tipo ubicación agregar la ubicación corriente o actual, ¿no? La que dice Use Current Location. ¿Y qué me va a hacer esta ubicación? Va a colocar ahí de manera directa, coger la ubicación desde la opción de ubicación geográfica que tiene el celular y le va a colocar dentro del tablero su ubicación. Bueno, en caso de que tengan que hacer el rastreo de las personas. ¿Vale? Sin necesidad de colocarla ingresar desde el celular al tablero, buscar la columna de ubicación y colocar manualmente la dirección. Sino que ya haciéndole clic ahí dentro del botón, él la va a colocar de forma automática. Esos eran los temas que teníamos preparados para el día de hoy. Recuerden que Monday es una herramienta que constantemente está sacando nuevas funcionalidades en donde nos va a permitir hacer cosas que de pronto antes o al día de hoy no podemos hacer todavía. Espero que les haya gustado y están cordialmente invitados a la siguiente sesión del próximo viernes a la misma hora.